Buenos días con todos. Muy buen escuchando. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Inge. Vamos a empezar con la lista. Un segundo. Está Estefanía Aguirre. Presente, Inge. Buenos días. Buen día. Glenn Albuja. Presente, Inge. Buenos días. Buen día. Silvana Elkinga. Alan Andrango. Presente. Omar Arrobo. Presente. David Baez. Presente, Inge. Alexandra Calderón. Presente, Inge. Buenos días. Buen día. Leonardo Cañarte. Presente, Inge. Alexis Carranco. Luis Carrillo. Presente, Inge. Buen día. Buen día. Andrea de la Cruz. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Santiago Díaz. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Francisco Escobar. Presente, Inge. Pablo González. José Grijalva. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Inti Guayas. Presente, Inge. Carlos Medina. ¿Alguien sabe qué pasó con Carlos Medina que ya falta 3 veces seguidas? ¿Nadie? O sea, profe, está Ujú. faltando a casi todas las clases. O sea, no solo a esta, sino a la mayoría. ¿En serio? ¿Y no saben No qué sabe, pasó? sinceramente. Bueno, si alguien se contacta o alguien le conoce, pregúntele qué pasa, ¿no? Por favor. Amelia Montero. Presente, Inge. Brian Orbe. Presente, Inge. Martín Proaño. Presente, Inge. Israel Ramos. Presente, Inge. Brian Rea. Lenin Salazar. Presente, Inge. Vanessa Samaniego. Presente, Inge. Marlon Santoro. Dominic Vaca o Martina Vaca. Buenos días, presente. Buen día. Sebastián Vega. Presente. Brian Vizcaíno. Perfecto. Bueno, antes que nada, como mañana es feriado, mañana no tenemos clase, tengan en cuenta que con ustedes tendríamos el segundo examen de hoy en 8, el día jueves 15, ¿no? No se olviden de eso. Y también tienen el trabajo, sería para el viernes 16. Así que porfa pilas con eso que no se les quede. Dije una preguntita para el examen práctico. ¿Cuántos ejercicios van a hacer? ¿Y van a hacer sobre el tiempo de vaciado, eso, o sobre el anterior tema que vi? Ustedes están ahí con un poco de suerte porque por el feriado también se cortó, pero vamos a llegar hasta lo que veamos hoy día, que es azules vertederos. Entonces no tienen demasiada holgura en cuanto a temas. Entonces aprovechen porque solo tendríamos volumen de regulación, tiempo de vaciado y lo que veamos hoy día. En cuanto a ejercicios, yo creo que serán 2 ejercicios. Tal vez uno, veamos qué se me ocurre. Entonces,
Cabe recalcar que ustedes son el curso que tiene menos notas de los 3 que estoy dando. Las notas son las más bajas. Así que revisen bien la materia, estudien y nadie me ha solicitado tutorías de aquí. Es el único curso que no me ha solicitado tutorías. Así que, por favor, motívense un poco y pónganse pilas para esto. Lo mismo, les he pedido que muevan el foro, que pongan opiniones, que pongan consultas. Así que motívense y, como les dije, eso será calificado y veo que no hay mucho movimiento en nuestros foros. Entonces, es obligatorio, ¿no? Lo de los foros, así que si quieren mejorar la nota de trabajos, empecemos por ahí, empecemos a solventar las dudas y empecemos a resolver varios ejercicios. Como les decía, ejercicios de volumen de regulación pueden inventarse, no hay problema. Ejercicios de tiempo de vaciado, pueden inventarse tanques, pueden inventarse reservorios, ¿sí? Entonces sí hay bastantes opciones ahí para poder definir cuál tipo de ejercicios podríamos ir haciendo. No hay mucho campo, así que realmente aprovechen esta situación. Entonces, si estamos claros con eso, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Nadie? Entonces, esperaría que se organicen por lo menos para hacer una tutoría esta semana que viene, de forma que no les coja otra vez en curva el examen, ¿no? Porque recuerden que el anterior examen estuvo bastante fácil. Entonces, bueno. Habiendo dicho eso, vamos a continuar con la materia. ¿No es cierto? Les dije, cualquiera de estos 3 ejercicios que quieran hacer, los resolvemos, pero mediante tutoría. Así que tienen estos días para apoyarse ahí. ¿Alguien ya ha empezado a hacerlos? Sí, ya les acabamos en mi grupo. Perdón, no te escuché bien. Que sí, ya le hicimos ya por el método de las tablas y por el método integral. ¿No tuvieron problema? ¿No? Yo tenía una duda, Ingen, con respecto a hacer el ejercicio por la tabla. No sabía muy bien cómo definir las zetas. Porque de por sí, si yo ponía una zeta y sacaba el promedio de las áreas, se formaría como un cilindro y en el segundo ejercicio por lo menos era una esfera. Entonces no sabía muy bien ahí cómo hacerlo. Pasando del diámetro se hacía el radio más pequeño. Y ahí se aminoraba el área. Entonces en la ecuación quedaba a veces con valores negativos. Por eso es que no salía. De ahí, por eso al menos yo lo saqué solo con la integral, porque no, o sea, daba valores negativos después. Y luego, o sea, se Eso podías sí. tomar el valor absoluto, pero, o sea, no, me quedaba igual con duditas. Eso es lo que quiero que analicen y como les dije, para resolver esos ejercicios lo haríamos mediante tutorías. De esa forma se motivan. En cuanto a las zetas, no se olviden que las zetas son siempre medidas desde el eje de la descarga. Entonces, para definir zetas en la tabla, tendrían que analizar bien qué puntos son importantes para el análisis geométrico del sistema. ¿Sí? Pero como les digo, les motivo para que esos ejercicios los resuelvan y esas dudas las manejemos mediante una tutoría. De esa forma veo la apuesta de parte de ustedes. ¿Sí? Listo, entonces ahora sí vamos a pasar de tema. Vamos a pasar a ver lo que es el tema de azudes vertederos de empresas. Ustedes ya deben haber visto un poco acerca de azudes vertederos, ¿no es cierto? En la parte final del programa microcurricular de hidráulica general, tienen lo que es vertederos,
Entonces ahí se hace un análisis de los tipos de vertederos y se termina con los vertederos de cimacio. Entonces eso ya lo revisaron, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es un vertedero? ¿Y cómo podríamos usar un vertedero, un azud vertedero, como una presa? ¿Qué me dicen ustedes? No creo que se podría hacer eso en sí, porque el agua sobrepasa las paredes de los vertederos. El agua sobrepasa las paredes de los vertederos. Más que las paredes deberíamos decir la cresta, ¿no? O la corona del vertedero, que es en esencia el funcionamiento básico del vertedero. Pero entonces, ¿por qué podríamos hablar de un azud vertedero en presas? No recuerdo muy bien. La la altura o lo que no permite el paso de agua, lo que hace esencialmente es de reducir el área de la sección por donde pasa el agua. Entonces, lo que hace, o sea, le da más energía, lo que hace es, o sea, le da la caída al vertedero, tal vez por eso. Le da la caída. ¿Te refieres a la parte posterior? ¿O a qué? O sea, le da esa alturita la H sub cero, porque si no estuviera toda la cresta, Ujú. seguiría teniendo el perfil del río, entonces seguiría fluyendo normalmente. O sea, le da más energía, ese H sub cero. Le da más energía. Bueno, dependiendo del análisis podría ser, pero en esencia el vertedero, al ser un vertedero significa que siempre vamos a tener una altura de agua encima del vertedero, ¿no es cierto? Que se va a vertir. Eso sí lo manejamos todos claramente, creo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una carga, ¿verdad? Claro, hay una carga de agua sobre la cresta o corona del vertedero y eso es en esencia uno de los comportamientos básicos o esquemas básicos de un vertedero, que el agua fluya siempre por encima del mismo. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ¿podría funcionar un vertedero como una presa o asimilar ciertas funciones similares a las de una presa? De presas pequeñas, quizá. En presas pequeñas quizá, ¿por qué? Cuenta. Porque ¿Qué me dices? A ver, cuenta. ¿Puede repetir, Inge? Su compañero nos decía que podría funcionar como una presa pequeña. Entonces yo pregunto por qué podría funcionar como una presa pequeña, un azud vertedero. ¿Qué creen? Porque puede canalizar el agua y mover una pequeña turbina. Sí, bueno, podríamos hablar de mover una pequeña turbina, pero a ver, explícame dónde se podría mover la pequeña turbina. ¿Por aquí, por acá o más abajo? ¿O qué? Más abajo, diría yo, porque entre más ¿Acá? abajo esté el agua tendría más Z, entonces podría tener más, o sea, le invertiría más energía. ¿Y dónde colocamos la turbina? Tal vez aquí. sí, ahí abajo. Mm, ¿Qué me dice? Hay mucha pérdida. No ¿Realmente será mejor abajo para que más el abajo? caudal no sea máximo y dañe la turbina? Es que bueno, la turbina, cuando hablamos de una central hidroeléctrica, se deberá diseñar en función del caudal y la altura bruta con la que se cuente, ¿no es cierto? Porque la ecuación de potencia para una central hidroeléctrica va a ser 981, algo similar a la de bombas, por el caudal, por la altura neta, ¿sí? Y por las eficiencias que se tengan en el sistema. Entonces,
La potencia que maneje la turbina va a depender del caudal máximo y de la altura bruta, que es el desnivel máximo que vamos a tener nosotros. Pero ahora, vale la pena el comentario, es bastante interesante, porque siempre se genera esa duda y realmente la turbina no iría acá. Si nosotros utilizamos este subvertedero para colocar una turbina, lo más común es que hagamos una de dos cosas. La primera, colocar una rejilla para captar el agua y llevarle hasta allá, como una boca toma. Entonces, donde yo voy a generar una conducción aquí después, y por acá abajo, lejos, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo esté la topografía, aquí puedo colocar mi sistema de generación hidroeléctrica, en donde tengo una turbina y un generador. Entonces, el agua fluye y llega acá. Y la otra opción es exactamente la misma, pero con una rejilla aquí de fondo. Es un poco más complicada, ¿no es cierto? Pero esta rejilla de fondo va a ser funcional más bien en zonas de montaña, en zonas con topografía muy variada. Entonces va a ser más difícil utilizarla para una central hidroeléctrica. Entonces, no, la turbina no podría ir en la espalda de nuestro vertedero. Simplemente esta agua se vierte, ¿sí? Es lo mismo. Alguna vez en una gira a Lagoyán, estaban abiertas las compuertas de Lagoyán. No sé si han visto cuando están abiertas las compuertas de Lagoyán. Tienen la presa, se abre la compuerta y se empieza a generar flujo de agua. Entonces, varios de los estudiantes asumían que esta era la generación de energía. Y ese es un concepto bastante común, pero está errado, ¿sí? ¿Por qué creen que está errado? Porque eso solo es un orificio por el cual sale el agua. Exacto, esto es una compuerta con un canal, ¿no es cierto?, que se llama aliviadero, y el aliviadero nos sirve para deshacernos más bien del agua, ¿sí? Cuando tenemos mucha agua y no podemos manejarla. Entonces el aliviadero nos sirve para enviar el agua nuevamente al río. ¿Cuál es el problema de enviar nuevamente el agua al río? Que nosotros estamos perdiendo capacidad de generar energía. Entonces, ya desde el punto de vista técnico-económico, no es bueno abrir las compuertas muy seguidos porque significa que tengo mucha agua y no la estoy aprovechando. Ya sea porque no estoy generando todo el caudal en la central o ya sea porque no tengo la demanda suficiente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Realmente, la generación de energía en el Agoyán se hace por una toma que está lateral por acá, que transporta a un tubo grandísimo, que si lo ven ahí es un tubo que tiene un cimiento de hormigón y me parece que es de color azul. ¿Sí está claro eso? Vale la pena porque es un concepto que a veces a muchos les genera dudas y eso lo he visto en las giras. Entonces, ¿un basús vertedero puede funcionar como una presa? Yo les diría más o menos. Realmente no puede ser una presa propiamente dicho. ¿Por qué? Porque no se puede generar un volumen de regulación. Yo en esta cantidad de agua acá no puedo generar volumen de regulación. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, si yo no puedo generar un volumen de regulación, simplemente voy a tener un pequeño almacenamiento de agua que no me sirve para regular. Entonces, no funciona como un embalse propiamente dicho. Pero en bajo ciertos casos se le considera una presa porque puede generar las funciones de una presa, como por ejemplo, puede ayudarnos a reducir la cantidad de sedimentos que van por el río y de esta forma proteger, digamos, a una presa grande que esté en aguas abajo. Es algo bastante común. Nosotros en muchos casos colocamos azudes vertederos o presas pequeñas antes de una presa grande de una central hidroeléctrica para de esta forma ir reduciendo la cantidad de sedimentos que llegan a la presa principal. ¿Por qué? Porque en muchos casos si hay demasiado sedimento, esto va a cortar la vida útil de las turbinas, que es algo que pasa en el Agoyán, lo que les decía. En el Agoyán dicen que las turbinas Francis que ellos tienen, normalmente recomienda el fabricante que no trabajen con más de 1.500 partes por millón de sedimentos, y ellos han trabajado con 4.000 y en casos extremos hasta con 10.000 partes por millón. Eso significa que hay demasiado sedimento en el río
Y eso significa que la vida útil de las turbinas se va a ver acortada. ¿Sí está claro así? Entonces, ese es uno de los usos como presa de un azud vertedero. Más no para generar el embalse, para control de sedimentos, sí. Y por otro lado, cuando generamos este pequeño almacenamiento de agua, nos sirve para, como decíamos, colocar una bocatoma, por ejemplo, y asegurar el caudal mínimo de funcionamiento, como está aquí. ¿Por qué creen que se genera esto de garantizar o asegurar el caudal mínimo de funcionamiento? ¿Qué Ni me idea. dicen? Siempre va a haber caudal por debajo del nivel del azud, del vertedero. Exacto, la rejilla debería estar bajo el nivel del azud y si yo tengo el vertedero, siempre va a haber agua sobre el vertedero y de esa forma aseguro que siempre haya un caudal en mi rejilla. ¿Sí? ¿Sí está claro ahí? Thank you. Sí. Eso es importante, recuerden, porque de esta forma aseguramos que siempre ingrese caudal por la rejilla. Entonces, es una de las razones principales. No regula caudales. ¿A qué nos referimos con que no regula caudales? Ojo que yo hablaba antes de volúmenes de regulación. Puede ser que al momento de abrir las rejidas o sea, no sabemos en realidad cuánto caudal puede salir de ahí, porque depende también de la altura que venga el agua, o sea, de la cantidad de agua. Exacto, ¿no es cierto? El agua que pasa por sobre el vertedero va a ser la que venga en el río menos la que yo capte o la que yo use. Entonces yo no puedo regular cuánto caudal pasa por encima de nuestro subvertedero. ¿Sí? Entonces no puedo regular caudal. Vamos a ver luego que existe un tipo de obras que se llaman compuertas, en donde nosotros colocamos una compuerta para tratar de regular el caudal, ¿sí? Y es algo que se suele usar en lo que es, en lo que son vertederos controlados, que se le conoce. De esa forma nosotros tenemos cierto control de lo que es el volumen de agua que se almacena y también del caudal que se descarga. Y bueno, actúa como un vertedero de excedentes. En esencia es la función de un vertedero. Todo el agua en exceso va a pasar por encima o se va a vertir por encima de nuestro subvertedero. Entonces hasta ahí estamos todos claros, ¿no es cierto? Deben haber visto ustedes cuál es la razón de la forma que manejan estos azudes vertederos. Algo deben haber revisado en hidráulica general. ¿Qué me dice? No sé si ahí tiene que ver algo con el resalte hidráulico o anoté yo mal en la parte de vertederos. ¿El resalto? ¿Qué es el resalto? A ver, cuente. ¿Quién me da una buena definición de resalto? Lo que busca el resalto es disminuir la velocidad de flujo y No te escuché eso al último, se bajó el volumen. que Disminuye la también velocidad. busca disminuir la energía con la que llega el agua. Disminuye energía, sí. ¿Pero qué es el resalto? Es el aumento del área del caudal del agua, entonces por eso es que se reduce la energía, la velocidad. O sea, lo que es una pequeña lámina de agua que luego aumenta, que lo sacas, no sé cómo explicarle, su área transversal aumenta. Sí, Entonces lo que se traduce como aumenta una el área disminución de velocidad. y eso disminuye la velocidad. Sí, pero ¿cómo podríamos definir un resalto hidráulico? ¿Cuál podría ser una definición del resalto? ¿Quién me da una buena definición?
Que es así, es materia de hidráulica general. No se debía que aumenta el tirante. El tirante. Aumenta el tirante, sí, como decía su compañero, incrementa el área transversal. ¿Pero qué es? ¿Cómo podríamos definir a este fenómeno? ¿Qué me dice? ¿Nadie? Esto es hidráulica general, así que ¿cómo podríamos definirlo? Podríamos empezar diciendo que es un fenómeno hidráulico. Es un fenómeno hidráulico. Que Y me cuando dijeron, pasa, ajá, se definiría que es el fenómeno hidráulico cuando una corriente rápida y por ya, profunda cambia. exacto, cambia una corriente rápida y se vuelve lenta, ¿no es cierto? Ya me dijeron, disminuye la velocidad. Siempre que yo tenga una disminución de velocidad, ¿se produce resalto hidráulico? No, Inge, no siempre. ¿Cuándo exactamente? O sea, se da cuando viene con demasiada turbulencia y se corta de una manera drástica. Ya, ¿y qué condiciones tiene que cumplir esa demasiada turbulencia que se corta de manera drástica? Se transformaba la energía cinética con la que viene al inicio el velocidad y se transforma en energía potencial en un punto. Exacto, la energía cinética se transforma en potencial y aquí me lo están diciendo, ¿no? Disminuye la velocidad y aumenta la sección transversal que va de la mano de la altura del agua. Entonces, perfecto, ahí ya le vamos como que dando un poco más de forma al concepto, ¿no? Pero había una característica especial para definir qué es un resalto hidráulico, ¿se acuerdan? Cuando el flujo pasa de estado subcrítico a estado supercrítico. Por ahí, pero al revés. Es al revés, al revés. Supercrítico, Exacto, subcrítico. pasa de un flujo supercrítico, ¿no es cierto?, a subcrítico. En esencia, mucha velocidad, flujo supercrítico, a poca velocidad, flujo subcrítico. Entonces, podríamos decir que el resalto hidráulico es un fenómeno hidráulico que se produce cuando hay un cambio de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Y por ende, conlleva una disminución de la velocidad, una disminución de la energía, hablando de la energía generada por la carga de velocidad, ¿sí?, que es la que puede ser erosiva y que es la que nos puede afectar, y genera un incremento en la sección transversal del flujo, ¿sí? Entonces, por ahí ya podemos ir forjando nuestro concepto del resalto hidráulico. Entonces, sí, es característica primordial que pase de un flujo supercrítico a un subcrítico. ¿Sí estamos ahí más claros todos? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Antes del azul vertedero tengo un flujo subcrítico o supercrítico. En ese punto subcrítico. Subcrítico, ¿no es cierto? Y acá probablemente supercrítico. Entonces tenemos una situación al revésada. ¿Se produce resalto hidráulico? No, no se produce. No, ¿no es cierto? Entonces usted, alguien me decía, ¿va de la mano con el resalto hidráulico? Dentro de lo que es el azul vertedero, no, porque más bien se produce algo contrario. ¿Qué pasa? ¿Dónde aparece el resalto hidráulico? En la parte posterior. ¿Por qué en la parte posterior? Porque aquí yo tengo flujo supercrítico, que significa que tengo alta velocidad y baja sección transversal. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le dejo a la alta velocidad, esa alta velocidad me va a socavar toda la parte posterior del azul vertedero. Yo debo controlar esa alta velocidad. ¿Cómo controlo eso? Mediante un disipador de energía. De donde nosotros veremos los disipadores de energía en la siguiente unidad.
¿sí? No, en la unidad 4 me parece. Entonces, el disipador de energía lo que hace es controlar esta velocidad para evitar que me dañe mi cauce del río. Entonces, normalmente, la forma más común de disipar la energía es mediante un resalto. Entonces, ahí viene lo que ustedes verificaron, o sea, lo que ustedes vieron, que se formaba un resalto hidráulico. ¿Sí? Es un método de disipación de energía para controlar la alta velocidad que se produce después de la subvertedero. ¿Sí estamos más claros de ahí? Sí. Perfecto. Y la última pregunta era, ¿de dónde nace la forma del azud vertedero o vertedero de cimacio? ¿Qué me dicen? ¿Recuerda alguien o tiene una idea o un criterio? Por cómo fluye el agua, si el muro fuera más delgado o fuera, ¿cómo le digo? Pues, recto, plano, no Ajá. tuviera esta crestita de aquí, el agua, pues primero tendría la tendencia a salpicar, es decir, dejaría que el agua cayera o sea, estuviera en caída libre. Y, o sea, tiene la tendencia a salpicar del- de este vertedero, de la pared, eh, habría más erosión. Eh, por eso, y o sea, si es que no hubiera eso, en la parte donde está esa parte rayadita, Ujú. se formaría un vacío porque estaría en presencia del aire. Entonces la parte de abajo te crearía una presión negativa, por eso se haría un vacío. Sí, algunas partes del concepto bien, hay otras hay que reforzarla. En esencia, esta forma nace de que cuando yo pongo un vertedero de pared delgada, como decía su compañero, el agua fluye de una forma más o menos así. Entonces, hay la tendencia de que en esta parte posterior se forme un vacío, que puede ser molestoso, puede generar turbulencia y puede generar variaciones en el flujo. Y por otro lado, podría generarse socavación acá abajo. Y normalmente el vertedero de pared delgada no va a ser tan resistente a lo que es el empuje, o sea, al deslizamiento que se le genera y al volcamiento que se le genera, ¿no es cierto? Entonces, esas razones llevaron a que se seleccione un perfil que asemeje la forma que va a tomar el agua cuando pasa a través de un vertedero de pared delgada. Entonces, como decía su compañero, sí, de esta forma evitamos que se formen estos vacíos, que se formen burbujas, y el flujo va a tener una dirección mucho más estable, mucho más correcta, ¿sí? Y vamos a evitar los problemas antes mencionados. ¿Sí está claro ahí por qué? Entonces, Sí, ya. ya. Entonces, en esencia, esto es un azud vertedero. Inge, Ujú. ¿por qué decía que buscaba garantizar el caudal mínimo de operación? Porque si yo coloco una toma de agua directa o coloco una bocatoma, ¿no es cierto? Yo elevo el nivel de agua y de esta forma yo garantizo que el caudal que entra a esta rejilla se mantenga por lo menos en el mínimo con el que hemos diseñado. ¿Sí? Ya, Inge. Entonces hay que tomar en cuenta cuál es el caudal del río, cuál es el caudal ecológico y cuál es el caudal que yo voy a captar, ¿no es cierto? Entonces el caudal promedio del río menos el caudal ecológico debería ser siempre mayor al caudal que voy a captar. Y lo mismo, el caudal mínimo, el caudal de estiaje que voy a tener en el río menos el caudal ecológico debería ser mayor al caudal que voy a captar. De esta forma me aseguro que siempre tenga el caudal que yo necesito en mi captación. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Si yo no tengo azud vertedero, por ejemplo, el nivel de agua va a ser más bajito. ¿Y qué pasa en estiaje? Podría llegar muy abajo y ya no voy a poder colocar una rejilla aquí.
Entonces, de esta forma yo me aseguro siempre contar con la forma de captar el caudal. Entonces, en esencia, miren, esta es la foto de un azud vertedero. Como le ven, miren, el agua fluye bastante bien sobre la espalda del vertedero. Inclusive tenemos basura aquí, pero no se genera una variación importante. Si ven aquí cómo ya se empieza a producir espuma, burbujas debido a la disipación de energía. Pues, ¿qué sucede? Esto en esencia representa el resalto hidráulico que se está generando para reducir la energía con la que baja la velocidad de acá. Entonces, como vemos aquí, en este gráfico, la altura de este azud vertedero no es tanto. Esto normalmente se le llama P, a la cara frontal del azud vertedero. Y nosotros lo que generamos es una elevación del nivel de agua en este sentido de acá. Entonces, para yo definir qué tan alto va a ser el azud vertedero, ¿en qué creen que me debo basar? Para la altura, disculpe. Ujú. ¿O cómo creen que podríamos definirla? Tal vez o sea, en el ancho que podría tener el caudal del río, porque si fuera un ancho más corto y el caudal se mantiene constante, se traduciría a una altura mayor. Perfecto. Entonces, Ajá, el ancho es por eso, importantísimo, el ancho del río. ¿De qué más? De la profundidad del río. Profundidad del río, perfecto. Si el río tiene 3 metros de profundidad, no le voy a poner un azud de 5, ¿no? ¿Y de qué más? La pendiente y el caudal. Y del caudal, perfecto. ¿No es cierto? La pendiente va a resultar en una relación de ancho y profundidad, ¿no es cierto? Porque el río funciona como un canal. Entonces, si yo subo la pendiente del río, tengo una sección transversal menor. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, normalmente ustedes tienen que generar un proceso de, podríamos hablar, predimensionamiento con varias opciones de P. ¿De dónde? ¿Qué creen que va a ser lo mandatorio para seleccionar la P definitiva? ¿Mm? Supongamos yo tengo un P de 2 metros, un P de 2,50, un P de 3 metros. Analizo eso y ¿con cuál me quedaría? Como el que genera caudal mínimo. El caudal, ¿no? El caudal de eso es del río, ¿no es cierto? Esto viene del estudio. circunstancias que busco. ¿Perdón? Con el P mínimo que garantice las circunstancias que, o sea, que busco en el río. Con un P que no genere un embalse. El embalse, ninguno va a generar un embalse, ¿no es cierto? Ya dijimos que para que sea un embalse propiamente dicho, se debería poder regular el volumen y nosotros no vamos a poder regular el volumen. ¿Qué más me dice? El que disipe más energía. El disipador es aparte. El disipador es una estructura completamente separada que vamos a tener después del azud vertedero. El que garantice que el agua va a seguir fluyendo aún en época de estiaje. Todos deberían garantizar eso. Siempre debe haber agua por aquí, ¿no es cierto? Porque si deja de haber agua, significa que estamos captando más agua de la que pasa por el río. Entonces eso sería, digamos, hasta ilegal. Entonces siempre tiene que ir agua por encima. ¿Qué otra situación? Digan. El P cuando tenga como que el caudal máximo. El caudal máximo tiene que analizarse para todos los P's. El caudal de diseño es el caudal máximo. En esencia, la norma ecuatoriana de la construcción nos dice que el caudal de diseño para captaciones superficiales va a ser el caudal máximo diario más el 20%.
Entonces todas tienen que ser diseñadas para esos caudales. ¿Qué me dice? En esencia, el P que nos convenga va a ser el que nos genere un diseño más económico y que cumpla con las características hidráulicas. ¿Sí? ¿O no? Sí, Inge. Mientras más alto sea el P, va a ser más caro, porque también podría yo necesitar colocar muros laterales, ¿no es cierto? Y eso va a ser caro. La estructura también va a ser cara, ¿sí? Vamos a ver que a veces mientras más alto es el P, vamos a tener mayor velocidad en la parte final. Entonces eso también puede generar un disipador más largo y eso sería más caro. Entonces hay que considerar de manera muy clara y manera muy importante lo que es el factor económico. Entonces normalmente ustedes van a definir varios valores de P y esta es la longitud del vertedero, o sea, el ancho del vertedero, ¿no es cierto? ¿Por qué se le llama longitud? Porque es el espacio por donde va a pasar el agua. Y en esencia, la idea es que ustedes jueguen con los valores de P y de la longitud del vertedero de tal forma que busquemos una combinación adecuada. ¿Qué podría afectarle a la longitud del vertedero? Por ejemplo, la necesidad de un canal de purga o canal de limpieza. ¿Sí? Para limpiar los sedimentos en una captación, normalmente se utiliza un canal de limpieza. Los muros también. Y el costo, ¿no? Si tengo un río muy ancho, tal vez no me convenga poner un azud en toda la longitud, sino reducirle un poco con un murito y hacer el azud a un lado. Entonces son todos los factores que se involucrarían en este dimensionamiento. ¿Sí está claro ahí? ¿Qué me dicen? Ya sí está claro. Sí. Listo, entonces ustedes tendrán que considerar ciertas cosas, ciertas situaciones, y vamos a hacer estas definiciones antes de continuar con el diseño. Vamos a definir como P, lo que les decía, a la altura del paramento frontal, que es la altura desde la base del cauce hasta el punto más alto de mi vertedero, ¿sí? Esto es P. La altura del agua física que tengo sobre el nivel de P, ¿no es cierto? Cuando el agua está ingresando al vertedero, o sea, a esta altura de acá, yo le voy a definir como H sub O, H minúscula, y H mayúscula sería correspondiente ¿a qué? Según el gráfico, ¿qué me dice? A la carga hidráulica que vamos a tener. Carga hidráulica vendría a ser la altura del agua. HO corresponde a la energía específica. La energía específica es la altura del agua, P sobre gamma, más la carga de velocidad. En este caso, la carga de velocidad está definida como H sub A. Entonces yo tengo la altura del paramento más la altura del agua sobre el paramento y más la carga de velocidad que viene a ser, en esencia, en este punto, toda la energía que tenemos nosotros antes del azud. ¿Sí está claro? ¿Puede por favor repetir lo de las H's? H minúscula O es la altura del agua que manejamos. Y H mayúscula O es la energía específica. Energía específica es igual a altura del agua más carga de velocidad. En este caso, la carga de velocidad está definida como H sub A. ¿Sí? ¿Sí está claro ahí? Inge, gracias. Chévere, entonces, aquí está lo que les explicaba del disipador de energía. Se forma un resalto hidráulico para disipar energía. Como les dije, eso lo veremos en la unidad 4.
Entonces, nosotros para el diseño del azul vertedero debemos definir el ancho del canal de aproximación. En esencia es el ancho representativo con el que el río llega al canal, nuestro azul vertedero. Normalmente no va a ser el mismo de la longitud del vertedero. Si lo ven aquí la longitud del vertedero, este es mi azul vertedero, esta es la longitud útil. Entonces el ancho normalmente no es el mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo requerir, como les decía, un canal de purga. Puedo requerir colocar estribos o muros, que también se conocen como muros de ala. Y toda esta estructura que nos sirve para dar soporte al vertedero. Entonces, se nos recomienda tomar este ancho de 4 a 6 veces antes del vertedero, ¿sí? La altura del agua H sub O. Una recomendación, y ahí ya podemos determinar el comportamiento que se va a mantener del río cuando llegue. Normalmente se habla del canal de aproximación porque el río ya se suele canalizar antes de la captación. ¿Por qué se canaliza? Porque nosotros queremos que el agua vaya de forma más estable y queremos evitar que, si el río es joven, se genere la posibilidad de que, por ejemplo, se forme un meandro y el agua termine lejos de donde está mi estructura. ¿Sí está claro? Sí. Perfecto. Entonces, no se olviden la razón de medir el ancho B. Luego de definir el ancho B, debo definir la longitud del vertedero. Lo mismo, ¿no es cierto? Debo definir si quiero un canal de limpieza, si voy a tener muros grandes, si voy a tener características adicionales como los estribos, o va a haber alguna razón para reducir la longitud del vertedero. Entonces debo definir, ¿sí? O sea, en esencia yo debo asumir o determinar cuál va a ser la longitud del vertedero. Entonces, no es un dato, sino ahí viene ya mi criterio de diseño, ¿no es cierto? ¿Qué características voy a tomar para nuestro subvertedero? ¿Sí está claro? Entonces, lo mismo que les decía, ¿no es cierto? Importa la sección del río, el ancho de los muros, los estribos, el ancho del canal de purga y cualquier otro elemento que pueda afectar esta longitud. ¿Sí me siguen todos con eso? ¿Puede repetirle eso, Inge, por favor? ¿Qué cosa? Que habló ahorita. ¿Pero qué? ¿Hasta dónde? ¿Qué entendiste? Cuenta. A lo de las no crestas, lo del... Lo que tenemos que asumir, ¿cómo es? Perdón, lo de los Ustedes, estribos. Lo de los estribos. ustedes tienen un río y tendrán que definir qué longitud va a tener el vertedero. ¿En función de qué? Del ancho del río, obviamente, de los muros que se va a utilizar, los estribos también que se generen para estabilizar nuestra estructura, el ancho del canal de purga, si es que consideran necesario que se coloque un canal de purga, que es un canal de limpieza para sedimentos, y cualquier otro elemento que sea adicional. ¿Sí? Entonces, en esencia, tienen que ir jugando y dirán, los muros se tomarán 1 metro, los muros se tomarán medio metro, el estribo ocupará tanto espacio, el vertedero podría salir de 20 metros, pero yo prefiero dejarle de 15 porque voy a poner un canal de limpieza. Entonces, ese es el criterio ya de diseño. ¿Sí está claro ahí? Sí. Ya. Entonces es importantísimo que definamos nosotros bien varias opciones probablemente, ¿no es cierto? Lo que les decía, jugar con P y con la longitud del vertedero. Después yo tengo que definir una altura P para la cara frontal del vertedero, como ya dijimos antes, que depende del caudal, el alto y el ancho, perdón, en la profundidad o alto y el ancho del río. ¿Sí? Entonces a P yo lo defino. Por otro lado, tengo que analizar y determinar cuál es mi caudal crítico en función del estudio hidrológico. ¿Cuál dijimos que era nuestro caudal máximo recomendado? Nuestro caudal de crecidas recomendado. ¿Perdón?
caudal del río mismo. Obviamente, Más el pero ¿cuál? 20%. ¿Cuál dijimos? 20%, sí, pero ¿qué caudal más del 20%? Caudal de diseño. Caudal máximo diario. Caudal máximo Ah, más caudal máximo diario. Caudal máximo diario más del 20%, ¿sí? Entonces eso viene del estudio hidrológico. Entonces, si no recuerdan, sacamos el caudal promedio diario anual, que es el promedio de los 365 días, y con este, normalmente yo le afecto por un factor de 1,3 a 1,5 y obtengo mi caudal máximo diario. ¿Sí me siguen? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el proceso? En esencia, lo que debemos hacer es utilizar la ecuación de caudal. Es una ecuación típica de un vertedero, ¿no es cierto? El caudal es igual al coeficiente de descarga por la longitud del vertedero y por la energía específica de los 3 medios. Ustedes deben recordar las ecuaciones de vertederos y tienen casi todas la misma forma que la que estamos poniendo aquí. Entonces, el caudal de diseño es el caudal máximo de crecidas que acabamos de mencionarlo. El coeficiente de descarga es un coeficiente que viene dado en función del tipo de vertedero. Normalmente se lo obtiene de tablas o gráficos. La longitud del vertedero dijimos que debemos asumirla. Y la energía específica es la suma de la altura del agua más carga de velocidad. Entonces, esto es lo que no conozco. Entonces, conozco el caudal, conozco la longitud del vertedero y no conozco dos factores, el CO y la energía específica. Entonces, yo tengo una ecuación con dos incógnitas, de donde lo que yo debería hacer es, para resolverla, asumir una de las dos incógnitas. ¿Cuál creen que debería ser la más fácil de ser asumida? La velocidad. El coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo no puedo asumir y decir, sí, va a haber 1,3 metros de agua sobre el azul vertedero más 0,10 metros de carga de velocidad, ¿no es cierto? No voy a tener idea de eso. Mientras que el coeficiente de descarga suele ser mucho más estable y para este caso es más fácil de asumir. Entonces nosotros vamos a asumir el coeficiente de descarga y ya vamos a ver que se mantiene normalmente dentro de un rango pequeñito. Este es el cuadro para determinar el coeficiente de descarga. Este cuadro viene dado por el US Bureau of Reclamation. Y yo dentro de las copias que les di, que les subí al aula, en la figura me parece que está como figura X, en la página me parece que es SP7, me parece, revísenlo. Pero ahí van a encontrar este gráfico, en donde yo les decía que el coeficiente CO puede necesitarse multiplicar por la raíz de 2G. Este de acá es el que requiere multiplicar por la raíz de 2G. Este de acá lo utilizamos de manera directa. Entonces, como ven, se produce una diferenciación. Desde por aquí hacia adelante, vamos a tener una tendencia medio a ser constante en nuestro cálculo, y en la zona inicial es completamente variable. Entonces, ahí entra nuestro análisis. Si yo analizo desde por aquí, que tendré 0,35 como relación de P sobre HO. Supongamos que yo tengo una relación de P sobre HO de 0,35, de donde P es de, supongamos, 2 metros. ¿Cuál debería ser el HO para que se cumpla esta relación? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto? 5.71. 5,71. Entonces, miren, yo tendría que tener un azul de 2 metros con 5 metros de agua. Entonces esto se vuelve más complicado. Y conforme vamos bajando la relación, tiene que subir la altura del agua. Entonces esta zona no es muy común. Entonces yo puedo asumir que en la mayoría de casos el valor de C sub O se va a mantener en esta parte de arriba. Y como vemos aquí, podríamos hablar de un rango tal vez entre 2,08
hasta 2.18 tal vez, ¿no es cierto? Porque si ven que no llega nunca a la de 2.2. Entonces, este sería mi rango de CO. Y como ven, es un rango bastante cortito. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Asumo. Normalmente la lógica nos diría asumir un valor intermedio, tal vez 2.13 o 2.14. Y con este genero un proceso de tanteo. ¿Cómo sería el tanteo? Voy a mi ecuación de caudales igual a C sub O por LB por HO a la 3 medios, en donde ya conozco caudal y C sub O, y LB, perdón, asumo C sub O, calculo la energía específica, y con este valor de energía específica yo ya puedo venir acá. Recuerden que yo ya asumí el valor de P. Entonces yo determino mi relación P sobre HO, y con esta relación vuelvo a la gráfica y compruebo. ¿Sí? Entonces compruebo C sub O. Y si es que es el mismo que yo asumí, perfecto. Si no, vuelvo a generar un proceso iterativo. ¿Qué me dicen? ¿Sí está claro ahí? Sí. Y que P Entonces, asumíamos también. ¿perdón? P asumíamos también. P lo asumimos, sí, lo definimos en función de la altura del río, o profundidad del río, el ancho del río y el caudal. ¿Alguna otra duda? ¿Qué me dice? Está clarísimo este proceso, es bastante simple, pero a veces les genera duda. ¿Podemos hacer algún ejercicio de eso? Sí, sí, vamos a hacer, pero quiero que esté claro el proceso. ¿Está clarísimo entonces el proceso iterativo? Bueno, espero que sí. Sí. Listo. A ver, son las 8, tomémonos unos 5 minutos, ¿sí?
¿Listos? Continuemos. Sigue. Listo, entonces. Sigamos. Ya les mencioné el proceso, ¿no es cierto? Hasta que se generen las iteraciones cuando tengamos que el CO sea el mismo que el que estamos usando en la ecuación con el que nos obtenemos a través del gráfico. Después de eso, la siguiente etapa corresponde a hacer un Bernoulli entre la sección de aproximación y el punto donde se genera el ingreso del agua al vertedero. Entonces, ustedes recuerdan, de 4 a 6 veces H sub O, yo defino mi sección de aproximación con su respectivo ancho y su altura del agua, que la vamos a definir como T sub O. Y justo cuando nosotros llegamos a nuestro subvertedero, tenemos la altura del paramento frontal P y la energía específica H sub O. Entonces, si nosotros sacamos la energía total en este punto, va a ser P más HO, ¿no es cierto? H mayúscula O, que en esencia tendríamos la altura del agua acá, más la altura del agua sobre el paramento, y más la carga de velocidad. Entonces, ¿qué estaríamos asumiendo? Que estos dos puntos se encuentran al mismo nivel. Que es algo bastante coherente, ¿no es cierto? No es algo que va a generarnos una distorsión, porque va a ser difícil que en una distancia que será de 8 o 10 metros se genere una diferencia importante de nivel. Y por otro lado, vamos a asumir que no se producen pérdidas significativas en este tramo. Entonces, la energía en este punto va a ser igual a la energía en el de acá, en el de aproximación, que va a ser TO, que es la altura del agua en este punto, más la carga de velocidad de aproximación. ¿Sí me sigue? ¿Sí está claro o no? Sí. Simplemente es una ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Quédate, Inge. La altura del agua en la sección de aproximación. Entonces, aquí me han pasado mal la ecuación, así que esto no lo tomen en cuenta. Esto de acá. Entonces yo tengo que la velocidad de aproximación al vertedero va a ser igual al caudal de diseño sobre la sección transversal. ¿A qué sería igual esta sección transversal? La sección transversal puede ser la pared del vertedero. ¿Cuál pared? Estamos hablando de la aproximación, ¿no? La sección transversal del río por encima Ajá. del vertedero. Y no por encima del vertedero, del río, porque estamos hablando de la sección de aproximación, que es esta de acá. ¿A qué sería igual esta sección de aproximación? B por TO. B por TO, ancho por alto, ¿no es cierto? Ya si es que es una sección trapezoidal, habrá que usar la ecuación de trapecio, lo que sea, pero la idea es que quede el concepto. ¿Sí está claro ahí? Sí. Perfecto, entonces yo tendría que mi velocidad de aproximación va a ser caudal sobre el ancho B por TO. ¿Sí? Entonces, mi ecuación va a quedar así. La altura de la cara frontal más la energía específica H sub O va a ser igual a la altura del agua en la sección de aproximación más la velocidad, que es caudal sobre área, al cuadrado sobre 2G. Entonces, de esta ecuación, ¿conozco P? Sí, ¿no es cierto? Conozco P. ¿Conozco HO? Era lo que habíamos asumido. Exacto, recién no asumimos, acabamos de calcular con el proceso iterativo. ¿Conozco TO? Sí. ¿De dónde conozco TO? No, perdón. Te va a tocar. No lo conozco, es algo que lo tengo como incógnita. La gravedad la conozco, el caudal lo conozco. Sí, el caudal sí. Sí, el caudal viene del estudio hidrológico. El ancho del río lo conozco. Sí, porque asumimos. Ajá, no lo asumimos si no lo medimos, ¿no? Porque recuerden, el ancho del río ya es del río.
La longitud del vertedero es la que asumimos. Y nuevamente Teo. Entonces tengo una ecuación con una incógnita. ¿Cuántas respuestas debería encontrar yo para Teo? 2, 2, ¿por qué? porque sería una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática. Aquí tengo Teo al cubo, ¿no es cierto? Este Teo va a ir acá en la parte de la ecuación. Pero si yo tengo Teo cuadrado, perdón, acá tengo que multiplicarle por otro Teo y me va a dar Teo al cubo. Entonces es una ecuación cúbica. Voy a tener 3 respuestas. Un valor de Teo alto, un valor de Teo bajo y un valor de Teo negativo. ¿Con cuál creen que me debería quedar yo? Con el más alto, ¿Por qué el más alto? que se supone que diseñamos para cuando el río esté en su máximo. Exacto, diseñamos para el caudal de crecidas y el Teo tiene que ser más grande que P. Entonces me quedo con el Teo alto porque este va a ser menor a P y este es negativo que ya lo descartamos de una. Entonces sí está claro, ¿por qué? Y como les decía yo, ustedes tienen que ir jugando y realizar comparaciones para distintos valores de P y yo también incluiría distintos valores de la longitud del vertedero. ¿Sí me siguen? Sí, jefe. Perfecto. Entonces, como ven, es un proceso bastante simple. Hay otros coeficientes, que son coeficientes que afectan la ecuación de caudal, ¿no es cierto? CO por LB por HO a la 3 medios. Y simplemente nos sirven para generar afectaciones. Les he puesto aquí, ¿sí? Una acotación es que aquí es un no me han puesto bien, es no debe afectarse por la raíz de 2G, sino simplemente este coeficiente C1 es para cargas diferentes a la carga de diseño. Ahora, hay que tomar en cuenta que aquí la carga de diseño, o sea, el HO que estábamos usando, le ponen como HE. Eso ya es como lo maneja el autor, que es Martínez, cuando hizo la traducción del libro del USBR, pero HE es la carga de diseño. Y aquí le pone como HO a la carga que queremos analizar. Entonces, en esencia, nosotros hacemos una relación entre la carga que quiero analizar y la carga de diseño, que normalmente va a ser menor, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque para que esta carga sea mayor significa que yo voy a tener un caudal bastante más grande que el caudal de diseño y eso no va a ser muy común. Entonces simplemente me voy con esta relación a la curva y determino un valor de C sub 1, el cual le voy a multiplicar en esta ecuación y voy a tener un caudal afectado por el coeficiente C. Entonces esto los pongo aquí a manera informativa para que ustedes puedan saber cuál sería el proceso en caso de que tengamos cargas diferentes a la carga de diseño. Entonces simplemente se le afecta por este coeficiente C sub 1. También tenemos otro coeficiente cuando tenemos una inclinación en el parámetro frontal. No es muy común, pero este coeficiente también, porfa, aquí no debe afectarse por raíz de 2G. Y este coeficiente depende de la inclinación que tenga el parámetro y simplemente ustedes lo utilizarían. Hay otro coeficiente que es afectación por sumersión, lo que decíamos cuando el azud vertedero esté completamente sumergido bajo el agua. Si ven el efecto que se genera en el agua sería solo como un pequeño salto, una pequeña pérdida de energía. Entonces esto no va a ser común, ¿sí? Porque en esencia nuestros azudes vertederos van a ser un poquito más grandes. Entonces vale la pena que tengan aquí este coeficiente también. Y por otro lado, bueno, hay otros coeficientes más que no les he puesto aquí. Pero en algunos casos nosotros puede que incluyamos pilas dentro de la estructura de nuestro azud vertedero. ¿Para qué creen que podamos poner estas pilas? ¿Qué me dice? Son los donde uno regula el paso del caudal, donde mide el caudal.
puede colocarlos para medir el caudal, puede colocarlos para regular el caudal, ¿no es cierto? Puede colocar compuertas en esos espacios. Es algo que se suele hacer, colocar una compuerta aquí, por ejemplo. Entonces, cuando yo quiero que fluya más agua, abro la compuerta. Entonces, tengo 2 descargas libres y una descarga controlada. Entonces, puede que para eso necesite una pila. Y lo importante es que esas pilas van a generar una afectación en la longitud del vertedero. Entonces, esta afectación en la longitud del vertedero se la determina con esta ecuación. La longitud total o neta del vertedero menos 2 veces el número de pilas por el coeficiente Kp, que es un coeficiente de contracción que se genera debido a las pilas. Si ven cómo fluye, se genera esta contracción en el flujo. Entonces, este coeficiente de contracción viene acá, más coeficiente Ka, que es el coeficiente de contracción de los estribos. Cuando nosotros manejamos estribos, vamos a tener un coeficiente debido a la contracción que se genera en el flujo debido a la existencia de los estribos, y todo esto multiplicado por la energía específica o la carga total sobre la cresta. ¿De dónde vienen estos coeficientes que les he puesto ahí? De un cuadro similar a este, ¿no es cierto? A veces está tabulado de diferente forma, pero aquí tenemos varias opciones. Y miren, si tenemos una punta triangular, una punta alargada triangular, una punta redondeada, punta alargada redondeada, o una punta alargada y también ovalada en la parte superior, yo tengo estos diferentes tipos o valores de Kp para la ecuación anterior. Y si es que yo tengo una forma variada en los estribos, miren, si tengo una forma de 90 grados en el estribo, tengo un coeficiente K del 0.2. Si yo tengo un borde redondeado en los estribos, este coeficiente baja a la mitad. Y si yo tengo un filo a 45 grados en los estribos, yo puedo asumir que ya no me genera una pérdida de longitud efectiva. Entonces, simplemente les pongo los valores aquí para que ustedes puedan contar con esto y afectar a la longitud del vertedero en el caso de que sea necesario. ¿Sí me siguen todos? Sí, Inge. Chévere. Y en cuanto a la geometría de nuestro subvertedero, nosotros vamos a quedarnos con una longitud, con una geometría definida en este perfil normal que se le conoce. Este perfil es un perfil simplificado. Y este perfil simplificado viene de esta forma. Nosotros ya vamos a ver cuál es el perfil original. Este gráfico lo expone Sviatoslav Krochin en su libro de diseño hidráulico, publicado en el 78. Sviatoslav Krochin era un científico ecuatoriano que daba clases en la Universidad Politécnica, en la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, se establece este posible, podríamos hablar, diseño geométrico, en donde nosotros debemos definir ciertos conceptos, empezando por esta ecuación para definir las coordenadas de la espalda del subvertedero, que es x elevado al 1,85 va a ser igual a 2 veces la energía específica elevado a la 0,85 por y, en donde x y y corresponden a un eje de coordenadas. Como vemos aquí, x positivo hacia la derecha desde el punto máximo de altura de nuestro subvertedero, o sea, de la cresta o corona. Y por otro lado, y corresponde a un valor positivo hacia abajo, ¿sí? Medido desde el punto de esta cresta o corona que nosotros manejamos. Entonces, yo lo que hago es determinar con esta ecuación un cuadro, en donde en ese cuadro voy a dar valores de x o valores de y voy definiendo cómo se genera la geometría de mi subvertedero. ¿Hasta qué punto? Este punto lo debemos determinar en función del disipador de energía del que hablábamos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta la necesidad del disipador. Por otro lado, debemos definir 4 valores adicionales, en donde el 1 corresponde a un radio 1, un radio 2, un valor de A y un valor de B. Vamos a empezar por el valor de B,
que es 0.282 por HO. Y el valor de B nos sirve para definir cuál es el punto de la cresta o corona de nuestro subvertedero. Entonces, yo voy a separarle a la cresta o corona una distancia B del paramento frontal. Luego, el valor de A, que es 0.175 veces por energía específica, me sirve para definir cuál es el límite para el radio 1. Si lo ven acá abajo el radio 1, entonces A me determina cuál es el límite del radio 1. Entonces después yo deberé determinar el radio 1, que es 0.50 veces H sub O, en donde yo lo que hago es, me voy a la cresta o corona, rayo con el radio 1 un punto, y con ese punto trazo desde A hasta la cresta o corona este primer tramo de acá arriba. Y después finalmente defino un radio 2, que es 0.20 de la energía específica, en donde este radio 2 yo lo defino, me voy nuevamente a este punto A, donde estaba el radio 1, trazo una línea y en ese punto de cruce yo rayo mi radio 2 para definir la parte inicial de la cresta o corona. ¿Sí? Entonces de esa forma yo ya genero el dimensionamiento de la parte superior de nuestro subvertedero y de la parte posterior donde ya tengo la ecuación. ¿Sí está claro? ¿Puede por favor repetir lo de B? ¿Lo de qué? Lo de la variable B. ¿Cómo se le veía en el gráfico? B simplemente es la distancia desde la cara frontal hasta el punto de la cresta o corona. Entonces, gráfico B, luego gráfico A, luego determino el radio 1 y luego el radio 2. ¿Sí está claro ahí? ¿Podría repetir la parte del R2, en donde cruzaba con la línea del R1? En donde se acaba el A, yo ya tengo radio 1. Entonces, de aquí yo rayo el radio 2 y ya tengo el punto para empezar el radio 2. Simplemente cojo el radio 2 y trazo la parte inicial. Gracias, Inge. ¿Alguna otra duda de esto? Como ven, es un diseño bastante simple. Y acá les voy a enseñar lo que nos pide el USBR en su libro. El USBR nos dispone en su libro el perfil tipo WES. Sí, el perfil tipo WES, que es el perfil más complejo. Entonces, miren, en el perfil del USBR yo tengo que definir un valor de K, un valor de N para la ecuación de la espalda del vertedero, un valor de X, ¿sí? Que viene dado en función de esta ecuación, en función de Y, que es en esencia lo mismo que veíamos antes, pero se afectan por estos valores de K y N. Y acá tengo que definir un valor de Y sub C, de X sub C, para determinar dónde va el radio 2 y el radio 1. Entonces, les paso rápido esto porque simplemente quiero, nosotros vamos a quedar con el diseño anterior, pero quiero que vean cómo se genera. Entonces, miren, ustedes tienen un gráfico para K y para N, entonces dependiendo de las características de HA y HO, ustedes van a determinar K y N, o sea, la ecuación va a ser variable. Después, aquí tienen una gráfica como lo propone el USBR, ¿no es cierto? Tienen que graficar el radio 2, el radio 1, algo similar a lo que les decía yo, ¿sí? Pero incluyendo estos valores de X sub C y Y sub C, que X sub C y Y sub C también dependen de un diagrama, este diagrama de acá. Miren, tengo un diagrama para X sub C, un diagrama para Y sub C y un diagrama para otro radio adicional que le incluye. Como les digo, les paso rápido porque quiero que sepan de dónde sale, pero nosotros nos quedamos con el diseño primero. ¿Por qué? Porque miren, esto es lo que propone el USBR. Esta debería ser la sección transversal propuesta por el USBR, en donde lo que tengo simplemente es una formación de varios radios sucesivos. Miren, ¿no es cierto? Tengo un radio 7, 6, 5, 4, aquí 3, 2 y 1, que en esencia nosotros vamos a irlos graficando para darle la forma que vemos aquí a nuestro subvertedero. Entonces, si ven, es un diseño bastante complejo. ¿Realmente hay una ventaja de utilizar este diseño tan complejo? Yo les diría no. ¿Cuál podría ser la desventaja de este diseño complejo? Estamos más sujetos a errores porque hay full operaciones. Ahí estamos sujetos a errores, pero supongamos que el diseño lo hacemos de una forma prolija, ya se obtiene, pero pídanle a un maestro que haga esto en obra, ¿no?
se complica un montón, se vuelve demasiado complejo llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? No le van a decir de la cota -5 a la cota -6 tienes que usar un radio de 6.5 y en la cota 4 a la cota 5 un radio de 3.8, ¿no es cierto? Nadie lo va a hacer. Entonces, por eso nos quedamos con el diseño que veíamos al inicio, que es mucho más simple, nos da puntos y con esos puntos ya podemos generar un trazo mucho más coherente, ¿sí? Entonces se vuelve muy complejo este diseño de acá y lo que nosotros debemos hacer es tratar de simplificarlo. Inclusive hay puntos donde ciertos autores lo que hacen es generan la parte inicial de la cresta corona y después una línea recta, ¿sí? Y eso por simplificar. Entonces ustedes van a encontrar un montón de simplificaciones que generan los autores, ¿sí? Así que, en esencia, yo les recomendaría quedarnos con el perfil que vimos sacado del libro de Sviatoslav Krochi. Si está claro, entonces, la razón. Sí, Inge. Perfecto. Ahora aquí les he puesto unas recomendaciones. Estas recomendaciones son propuestas por Alfredo Mansen en su libro también de diseño hidráulico, en donde son recomendaciones bastante buenas, les diría yo. Entonces, siempre que ustedes necesiten partir del diseño de un azul vertedero, básense en estas recomendaciones porque les dan unos valores interesantes para iniciar lo que sería el cálculo. Entonces, ¿qué nos dice? Nosotros tenemos nuestro azul vertedero. Aquí está el perfil teórico, el perfil que les indicaba antes. Y Mansen utiliza un perfil similar al que nosotros vimos al inicio, ¿sí? Hay ciertas diferencias, sí, pero el resultado es bastante bueno. Tengo mi disipador de energía, en donde Mansen recomienda que el espesor del disipador de energía sea mayor a 90 centímetros, que en esencia es el valor más utilizado, el de 90 centímetros. Después de nuestra estructura, Mansen recomienda colocar una escollera, ¿no es cierto? ¿Para qué nos serviría la escollera? Para evitar la socavación, ¿sí? Y para protegernos de los flujos subterráneos que pueden lavar los finos. ¿Sí está claro eso? Por la red de flujo. Ajá, por la red de flujo que se genera bajo el agua. Entonces nos genera una protección para evitar que se desestabilice el sistema. Después Mansen nos recomienda colocar un zampeado, normalmente se le conoce como zampeado, que en esencia es una losa de hormigón antes del azul vertedero. Esta losa de hormigón nos sirve para varias cosas y normalmente va de la mano con varios dentellones. Esto es un dentellón o también se le conoce como una ataguía, ¿no es cierto? Acá nos recomienda colocar otro dentellón o ataguía y normalmente acá en la parte posterior también. ¿Para qué creen que nos sirve el zampeado y las ataguías? Para evitar la infiltración, o sea, el empuje que se da por el agua subterránea en la presa. Exacto, para proteger al sistema respecto a las aguas subterráneas. Si yo no tendría ni zampeados ni dentellones, probablemente mi línea de flujo sería algo más o menos así. Pero cuando yo coloco mi zampeado y mi dentellón, la línea de flujo va a convertirse en algo más o menos así. Entonces, como dice su compañero, esto va a reducir la presión bajo la estructura y también reduce el caudal que va bajo la estructura y este caudal, como les decía, podría generar un lavado de finos en esta parte de aquí. Entonces se complementa con el enrocado o escollera. ¿Sí está claro? ¿Qué me dice? Y que en escollera era para evitar la socavación, ¿no? ¿Y qué más? La socavación y también que el lavado de finos, ¿no? Porque si empieza a haber un flujo de agua que llega por acá, esto puede generar un lavado de finos que también podría producir un problema de estabilidad. Entonces, ¿qué nos recomienda también Mansen? Que este zampeado sea de 40 centímetros de espesor o de profundidad. Y nos recomienda manejar aquí una pendiente para que el flujo pase del disipador al cauce de una forma no muy drástica. Y lo mismo en la parte de abajo, un ángulo de 45 grados para evitar que
Si es que esto es recto, aquí se genera un punto de presión. ¿Sí está claro? Sí. Entonces yo les diría, estas recomendaciones de Alfredo Mansen son bastante buenas. Así que si ustedes necesitan empezar por un predimensionamiento o unos valores importantes, vale la pena que lo utilicemos como valor base. El siguiente paso sería ya hacer un ejercicio, como decíamos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Vamos si lo hacemos rápido. Podemos empezar de una vez. En esencia, vamos a diseñar un vertedero para los siguientes datos. El ancho del río va a ser 14 metros. La longitud del vertedero, considerando muros, estribos, canal de purga, va a quedar en 12 metros. Y nuestro caudal de diseño va a ser de 100 metros cúbicos por segundo. Entonces yo voy a empezar asumiendo un valor de P de 250, que quiero que ustedes después para la siguiente semana generen la comprobación con otros valores de P. Quisiera que cada grupo utilice por lo menos 3 valores de P, combinados con 3 LB diferentes. ¿Sí? Entonces eso quedaría como parte de un deber para ustedes. Entonces, para empezar el diseño, yo voy a tener la ecuación de caudal, ¿sí? ¿Qué era el LV? Longitud del vertedero. Perfecto, entonces empiezo con mi ecuación de caudal. Yo sé que el caudal es 100, porque ese es mi dato, que viene ¿de dónde? Del estudio hidrológico. CO no lo conozco, es una incógnita. La longitud del vertedero son 12 metros. Y la energía específica es otra incógnita. Entonces, ¿cuál era el proceso? Primero asumimos un coeficiente. Exacto, asumo un coeficiente. ¿Cuál era el rango? De 2.203 203 a 218. Sí, 208 dijimos que podría ser 207 o algo así. A 218. ¿Con cuál nos quedaríamos? con 2.13 y 2.14. Me dicen, ¿cuál de los dos? 2.13. 2.13. Entonces asumo CO igual a 2.13. ¿Qué significa eso? Que HO a la 3 medios va a ser igual a 100 sobre 12 por 2.13. ¿Cuánto me da HO? Da 3.91. Mucho me parece. Lo revisamos. Dije una consulta. ¿Cómo asume el valor de CO? ¿Por qué le ponemos 213? Estoy asumiendo. Pues ya dijimos que tenemos que asumir dentro de un Pero, rango. o sea, ¿en base a qué asumo? O sea, ¿cómo? Al rango que tenemos. Pues, y después vamos a generar un proceso iterativo para comprobarlo. Ya. Yo tengo un rango que es bastante cortito. Entonces, dentro de ese rango es fácil asumir un valor. Podrían haberme dicho 2.10, podrían haberme dicho 2.15. Y después vamos a generar un proceso iterativo para comprobarlo. ¿Cuánto me da HO? ¿Está bien? A mí me dio 2.48. Parecería más coherente. Sí, 2.48 me dicen, ¿no es cierto? Listo, entonces determino la relación P sobre HO. ¿Me da cuánto? 2.5 sobre 2.48. 1.01. ¿Qué? 1.008. O sea, 1.01. 1.01. Entonces con esto yo me puedo ir al cuadro, ¿no es cierto? Al cuadro al diagrama, más bien dicho.
que lo tengo acá. Entonces, en este diagrama nos vamos, ¿no es cierto? 1.08 será por aquí. Perdón, un poco más arribita. Si este es 1.5, tendré 1.4, 1, a ver. Sí, ¿no? 0.51. Y este es 1.5. Sí, entonces este sería 1.1. Va más o menos por aquí. Era 1.01. Ah, era 1.01. Ya. Entonces sí estaríamos más abajo por aquí. ¿Por dónde estamos haciendo el original? Vemos en el gráfico. ¿Cuánto sería igual este valor de peso de ese subo? 2.15. 2.3, por ahí. 2 punto. Este es 2.1. Entonces aquí voy a tener 2.12, 2.14, 16, 18 y 20. Entonces estaríamos entre 2.15, como me decía. Entonces, ¿no es cierto? CO es igual a 2.15. Entonces, nuevamente, 100 va a ser igual a 2.15 por 12 y por HO a la 3 medios, de donde HO va a ser igual a 2.48. No, 2.47, perdón. 2.47, que es casi lo mismo que nos salió antes, ¿no es cierto? En donde P sobre HO va a ser igual a 2.5 sobre 2.47, que me parece que no va a generar una variación, ¿no? 1.01. Sí, lo mismo. Entonces nos podemos quedar con este valor, C subo 2.15 y H subo 2.47. ¿Sí está claro para todos? Sí, es un proceso iterativo bastante simple. Entonces ya tengo mis valores. Ahora, ¿no es cierto? HO es 2.47. Y debo proceder a esta ecuación de acá, en donde P era 250 más H subo 247 va a ser igual a TO, que no lo conozco, más el caudal, que es 100, sobre el ancho B, que es 14 metros para este ejercicio, por TO, que no es una incógnita, sobre 19.62. De donde yo puedo sacar los valores de T sub O, que serían ¿cuáles? ¿Listos?
Me quedó TO igual a 4.86. Sí, 486 me dio. 486 y los otros valores para comprobar. 0.79 y menos 0.68. 0.79 y menos 0.68, ¿no es cierto? El negativo chao, este es menor a P, entonces chao, y nos quedamos con el de 486. ¿Qué nos faltaría ahí? Determinar cuál es la altura del agua H sub O y la carga de velocidad de aproximación. Entonces H sub O va a ser igual a, ¿qué me dice? A HO más P menos TO. Sería a P más energía específica menos T sub O, ¿no es cierto? No, ahí estaríamos hablando de la carga de velocidad, que bueno, ya podemos dejarle, ¿no? Ya que pusimos la ecuación. Entonces la carga de velocidad va a ser igual a 250 más 247 menos 486, que esto es igual a 0.11. 0.11, ¿no es cierto? Perfecto. Y H sub O va a ser igual a la energía específica menos la carga de velocidad, que es igual a 2.47 menos 0.11, que nos da 2.36. ¿Sí o no? ¿Sí está claro ahí? Perfecto, Sí. entonces ahí ya tenemos todos los componentes del diseño, nos faltaría simplemente determinar la geometría, ¿no es cierto? Entonces sacaríamos la ecuación primero, x a la 1.85 va a ser igual a 2 por 2.47 a la 0.85 por y, que sería x a la 1.85 va a ser igual, ¿cuánto me da este resultado de acá? Otro 31 de por Y. 4.31 31 Y. veces y, ¿no es cierto? Entonces yo tengo la ecuación para la espalda, saco los radios, ¿no es cierto? 0.5 de H sub O, H sub O es 247, sería 1.235, 0.2 veces H sub O, sería 0.94, perfecto, todo esto en metros. A sería 0.175, 0.40 y algo. 43.2. 43.2. B, que sería 0.282. 0.697. 697 metros. Y este valor de aquí de H sub Z, que no les hablé mucho todavía, pero en esencia H sub Z es la diferencia entre la cresta o corona del vertedero y donde ya tenemos el final de nuestro subvertedero, o sea, donde ya está el disipador. Es una altura que debemos medir. Entonces, si ven, tenemos P acá y habría que ver a qué altura le colocamos al disipador. Entonces, este diseño hay que hacerlo después cuando se diseñe el disipador. Pero es importante definir que el radio para la transición al disipador debería ser igual a 0.25 HZ. Entonces les dejo ahí como incógnita porque primero deberíamos definir el valor de HZ. ¿Sí? Entonces para eso tendremos que hacer el diseño del disipador de energía, entonces eso lo dejaremos como un pendiente. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Nadie? Entonces, si no hay dudas, podemos quedar ahí. Por favor, pónganse pilas, hagan esto, me entregarían en consultas para la siguiente semana. Lo que les dije, variando P y longitud del vertedero.
con un comentario si esperaría, y quisiera que se motiven, y como les digo, son el único curso que no he hecho tutorías, entonces busquen una tutoría para resolver cualquier duda, porque también son el curso que tiene las notas más bajas. Así que por favor, motívense con eso. Y alguien que no esté en lista. Yo, Inge, por favor. Yo. Ah, no, yo sí estoy. A ver, está el Kinga. Está Carranco. Pablo González. Presente, Inge. González, por favor. Ya. Carlos Medina. Brian Rea. Presente, Inge. Marlon Santorum. Presente, Inge. Y Brian Vizcaíno. Presente, Inge. Listo, entonces quedaríamos así. Una buena semana para todos y porfa, no se olviden de las tutorías, ¿sí? Ya, Inge. Gracias. Una pregunta. Hasta luego. ¿Podría ser el día martes? Que no tenemos clases nosotros. Sí, Inge, el martes podría ser. Porque ahí tenemos Podría libre. ser el martes a Madrid. las... Podría ser a las 5 de la tarde, 5:30 tal vez. A las 5 y a las 6 Sí. clases de inglés. Podría ser a las 5, tendrían que cuadrar. Pero sí quisiera que tengan ejercicios resueltos, que vean lo del tiempo de vaciado, si es que ya resuelven esos ejercicios, solventar dudas. Entonces sería que Israel me avise. ¿Sí? Ya listo, Inge. Ya, Inge. Listo, hasta luego. Hasta luego, Buen Inge. día.